Hola, buen día. Nosotros somos el equipo D y vamos a presentar nuestra exploración física de tórax. Recordando que esta es una secuencia que ayuda al clínico a seguir una serie de pasos e integrar síndromes para así hacer el hallazgo del posible diagnóstico. Sabemos que en la actualidad existen muchísimas tecnologías que nos ayudan a seguir este diagnóstico. Sin embargo, no hay que restar importancia, ya que crea una relación médico-paciente. Y esto nos lleva a crear una hipótesis, la cual es básica para la detección de las enfermedades respiratorias. Consigo traer la integración de signos que nos llevan a los síndromes para así hacer nuestra hipótesis y después ordenar los exámenes clínicos necesarios para confirmar este diagnóstico y proceder a un tratamiento. Ahora bien, la forma correcta de hacer esta exploración depende del estado del paciente. Puede hacerse acostado, de pie o sentado. La forma más correcta de hacerlo es sentado en un banco con el tórax descubierto y teniendo en cuenta el pudor del paciente. Debe de ser en una zona iluminada, poco ruidosa y que sea cómoda. Ahora seguirán las etapas de esta exploración, que es la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación. Inspección. La inspección es la observación cuidadosa y detallada del tórax. Nos da información acerca de alteraciones en la forma, en el volumen, en el estado de superficie y en la movilidad. La inspección se divide en dos. Tenemos la inspección dinámica y la estática. La estática nos da información acerca de la forma del tórax, deformidades, si es que las hay, y también del estado de superficie de la piel. Lo primero que vamos a revisar es la forma del tórax. Un tórax normal es simétrico en forma y en volumen. Tiene una forma cónica con su vértice dirigido hacia el abdomen y su base dirigida hacia el cuello. Obviamente podemos encontrar variaciones, pero esto va mucho de la mano de la edad del paciente. Otra variedad que encontramos, por ejemplo, es el tórax centone, que este es típico de un enfisema en el que básicamente nuestro diámetro antero-posterior va a ser igual que el diámetro transverso. El diámetro transverso se mide en el punto más saliente de la cuarta costilla. ¿Okay? Un tórax normal, su diámetro antero-posterior es menor que su diámetro transverso. Lo siguiente que vamos a revisar es el esternón. El esternón sabemos que es un hueso que se encuentra en la línea media anterior del tórax y se une a las costillas por medio de los cartílagos costales. Y pues bueno, aquí vamos a encontrar, por ejemplo, la escotadura yugular, más o menos a este nivel, el ángulo de Lewis. ¿Y por qué es importante? Pues porque deformidades en el esternón nos dan también deformidades torácicas y esto altera la capacidad pulmonar de nuestro paciente. Pero pues aquí vemos que el esternón del paciente es totalmente normal. No encontramos un pectus excavatum, en la que, por ejemplo, la región esternal estaría deprimida, ni encontramos un pectus carinatum, en la que, por el contrario, sobresaldría la pared torácica. Lo siguiente es revisar la columna vertebral del paciente. Para esto le vamos a pedir, por favor, que se ponga de pie y si puede mirar hacia atrás. Muy bien. Aquí la revisión es en busca de encontrar alguna cifosis o alguna escoliosis. Sabemos que la escoliosis es la desviación lateral de la columna, pero en este caso su columna es totalmente normal. Puede tomar asiento, por favor. Lo siguiente es observar los músculos, esto en busca de que no estén atróficos. Y pues bueno, también tenemos que valorar el estado de superficie. Esto lo valoramos con la piel y también con las manos. ¿Me muestra sus manos, por favor? Muy bien, vemos que no están cianóticas, es decir, no tienen como un color azulado. Y tenemos que revisar la coloración de los tegumentos. Lo siguiente que podemos revisar es la simetría, ya que algunas alteraciones pueden ser de un solo lado. O también tenemos que buscar posibles retracciones o abombamientos. Algo que también se presta mucho es que, por ejemplo, encontremos manifestaciones de falla cardíaca, como podría ser alguna ingurgitación yugular, porque sabemos que las yugulares siempre están colapsadas cuando el paciente se encuentra en bipedestación. Esto cambia cuando hablamos, pero pues es un proceso muy rápido, en la que cambia rápidamente la presión negativa del tórax. Vamos a pasar ahora a la inspección dinámica. La inspección dinámica pues esta básicamente nos da información acerca de los movimientos respiratorios, de su ritmo, de su amplitud y también de la frecuencia respiratoria.
Lo primero es revisar los movimientos de la caja torácica. Para esto le vamos a pedir al paciente que respire. Entonces, inspire, por favor. Expire. Inspire nuevamente. Expire. Ok. Vemos básicamente que la respiración son movimientos rítmicos sucesivos de una expansión del tórax en la inspiración y una retracción del mismo en la expiración. Y esto también nos sirve para verificar que el paciente no esté haciendo uso de músculos accesorios. Lo siguiente es revisar el patrón respiratorio, que esto es básicamente el ciclo respiratorio que se observa en el paciente. Aquí podemos encontrar variedades como la respiración en Kussmaul, respiración paradójica, que nos habla de fracturas costales, respiración en Biot o alguna respiración en Cheyne-Stokes. Lo siguiente es valorar la frecuencia respiratoria. Esto varía mucho en torno a la edad de nuestro paciente. En este caso, el paciente es un adolescente, por lo que su frecuencia respiratoria oscila entre 12 a 20 respiraciones por minuto. Si fuera arriba de 20, estaría taquipneico. Si estuviera abajo de 12, tendríamos una bradipnea. La segunda parte de la exploración física del tórax consiste en la palpación. Se debe palpar el tórax en busca de zonas dolorosas, bultos, crepitaciones en la zona del cuello o en la parte superior del tórax, o asimismo retracciones en la parte del tórax. Para palpar los movimientos de la caja torácica, se colocan el borde de nuestras manos alrededor del borde de las costillas y se pide al paciente que respire profundamente. Este análisis se hace tanto de forma anterior y de forma posterior. Se analizan los movimientos de amplexión y amplexación. Y se le pide al paciente que respire profundamente. También se describirá la temperatura, la textura y la humectación de la piel del paciente. Para evaluar las vibraciones vocales, se utiliza el borde cubital de las manos de manera bilateral comparando ambos pulmones. Se colocan de esta manera pidiendo al paciente que diga una palabra de muchas letras. Por ejemplo, 55. 55, 55, 55, 55. Siempre comparando un lado con el otro. Por último, se evaluará el recorrido de la tráquea. Asimismo, en la escotadura se presionará para evaluar que no esté desviada hacia un lado. Bueno, hoy les voy a mostrar la técnica de la percusión, la cual consiste en golpear suavemente la superficie del tórax con el fin de obtener sonidos cuyas características nos permitan reconocer la naturaleza física de la alteración y los límites del pulmón subyacente. Bueno, asimismo, estos sonidos se van a ver reflejados en nuestros oídos y los vamos a detectar pues como un sonido que puede ser característico de un tejido sano o de igual forma de un tejido alterado por alguna patología. Hay muchas maneras o técnicas de realizar la percusión, pero la más común y que utilizaremos el día de hoy es la llamada dígito digital. Esta consiste en colocar sobre la superficie del cuerpo a explorar un dedo, en este caso el índice, que es el llamado dedo placímetro, y con nuestro otro dedo, el percutor, se realizarán los golpes para obtener el sonido. Cabe aclarar que el dedo placímetro se coloca sobre la superficie y los dedos restantes deben estar levantados y separados de la piel. Bueno, en este caso golpeamos o percutimos sobre el espacio intercostal, donde encontramos un sonido que es denominado claro pulmonar, que es el característico de un pulmón sano. Bueno, también la percusión cabe aclarar que debe ser, al igual que la palpación, comparativa y metódica, o sea, checar ambos lados y de arriba hacia abajo, y pues se deberá realizar en las caras posterior, anterior y lateral del tórax. Comenzaremos con el espacio supraclavicular. Y posteriormente hacia abajo con los espacios intercostales.
Bueno, como pueden observar, en el cuarto espacio intercostal vamos a encontrar una matidez que está dada por el corazón y su posición en el mediastino. Del lado derecho no vamos a encontrar esta matidez por lo mismo de la posición. También nos vamos a encontrar con esta estructura mejor conocida como espacio semilunar de Traube, que es una región situada en la parte anterior inferior del tórax izquierdo, caracterizada en el individuo normal por la sonoridad timpánica que se obtiene en la percusión. Bueno, dicho sonido no puede ser de origen pulmonar porque el pulmón izquierdo, apenas con su borde anterior inferior, le forma parte de su límite superior. Posteriormente observamos que del lado derecho, en el quinto espacio intercostal, vamos a encontrar una matidez hepática. Sin embargo, esta matidez no es permanente, es dinámica pues de cierta forma, pero para demostrar vamos a pedirle a nuestro paciente que inspire lo más que pueda y lo mantenga. Bueno, aquí escuchamos un sonido de claro pulmonar. Ahora le vamos a pedir que expire. Y podemos escuchar que ya es un sonido mate. Proseguiremos con la exploración del tórax posterior. Bueno, para empezar se debe trazar una línea paralela a la columna vertebral en la región escapulovertebral y recordemos que se debe hacer de manera comparativa. Al llegar al sonido de matidez, vamos a pedir al paciente que inspire y aguante el aire. ¿Puedes inspirar, por favor? También debemos de percutir la columna vertebral, ya que en presencia de un sonido mate en la percusión en la zona escapulovertebral y un sonido mate en la región de la columna será un indicador de un derrame pleural. Finalmente tenemos la percusión de la región axilar. Bueno, vamos a proseguir y vamos a usar una técnica que se llama ortopercusión. Bueno, aquí al llegar al sexto espacio intercostal se va a presentar la matidez hepática. Ahí por el otro lado. Y pues del lado izquierdo, como observamos, al llegar al noveno espacio intercostal vamos a encontrar la matidez esclerótica. Y pues sería todo. La auscultación torácica debe hacerse en el tórax anterior, en el tórax posterior y en la zona infraaxilar. Primero se realizará la auscultación de la voz en el tórax posterior. Tiene que ser de una forma simétrica y de manera comparativa. Se le pide al paciente que diga el número 33 mientras se recorre con el diafragma del estetoscopio el tórax. Se inicia en el segundo espacio intercostal del lado derecho, luego se compara con el izquierdo,
luego sigue el cuarto espacio intercostal, seguido por el sexto, seguido por el octavo y el 10º espacio intercostal. Por último, el espacio de la línea axilar media derecha y luego la izquierda. Posteriormente, se le pide al paciente que respire con normalidad y se realizará la misma técnica de auscultación. Se comenzará en el segundo espacio intercostal del lado derecho, se comparará con el lado izquierdo, luego el cuarto espacio intercostal, seguido del sexto, seguido del octavo y seguido del 10º. Y por último, el espacio de la línea axilar media, derecha e izquierda. Por último, en el tórax posterior se repetirán los pasos, pero con una respiración de manera forzada. Se comenzará en el segundo espacio intercostal, en el lado derecho, luego seguirá el cuarto, sexto, octavo y 10º. Y por último, la línea axilar media derecha y luego en la izquierda. Seguiremos con la auscultación anterior. El paciente tiene que estar respirando tranquilamente y se colocará el diafragma del estetoscopio en la línea medioclavicular, iniciando en la zona infraclavicular y hacia abajo hasta el quinto espacio intercostal, de manera simétrica y comparativa. Luego en la línea axilar anterior derecha y luego en la izquierda, para terminar en el sexto espacio intercostal. Se repetirán los mismos pasos, solo que el paciente estará respirando de manera forzada. La entrada del aire en las vías aéreas produce lo que se conoce como sonidos respiratorios normales. Estos cambian cuando existen alteraciones del tejido pulmonar que afectan la transmisión del sonido. Los ruidos más característicos del parénquima pulmonar son las crepitaciones, ruidos discontinuos, cortos, numerosos, de escasa intensidad, predominantes en la fase inspiratoria. Se produce debido al colapso de las pequeñas vías aéreas en enfermedades que producen inflamación del espacio alveolar y tejido intersticial circundante como neumopatías intersticiales, fibrosis pulmonar, al igual que en enfermedades donde se forma un exudado o trasudado en alveolos y vías aéreas. En el árbol bronquial hay ruidos continuos, inspiratorios y expiratorios, generalmente múltiples, que pueden variar dependiendo del tono y la duración. El tono de los sonidos respiratorios dependerá del grado de obstrucción de las vías aéreas y la velocidad de flujo más allá de la obstrucción. Cuando el tono es de alta frecuencia y musical, es lo que conocemos como sibilancias. Y si el tono es de baja frecuencia o graves, es lo que conocemos como roncus. En los individuos normales, la pleura visceral y parietal permanecen en contacto silencioso durante la respiración. Si se produce una inflamación, puede auscultarse el roce de ambas superficies pleurales cubiertas de exudado. Son ruidos discontinuos similares al frote de dos cueros. El estridor es un ruido similar a las sibilancias que se escucha cuando una persona respira. Generalmente se debe a una obstrucción del flujo de aire en la tráquea o en la parte superior de la garganta.